En un lugar de la Mancha de cuyo nombre sí quiero acordarme, Belmonte, se alza un impresionante castillo bajo el cual todavía se celebran justas y batallas, donde se enfrentan caballeros y princesas guerreras, al estilo de antaño, con armadura y espada. Ya no luchan por su honor ni por el de su señor, sino por la gloria. El combate medieval es un emocionante deporte con su propia liga, en la que se enfrentan distintos clubes que mantienen la tradición caballeresca y el uso de las antiguas armas de batalla. Seguidme en este vídeo y disfrutaréis del ambiente que se vive en el torneo, en las gradas, en las múltiples actividades y de las emociones de los combates. Bajad conmigo a la liza y descubriréis un deporte de fuerza, habilidad, estrategia, astucia e inteligencia. También nos acercaremos a un parque de máquinas de guerra medievales a tamaño real, llamado Trebuchet Park, el más importante del mundo. Y por último, al espectacular castillo de Belmonte, mandado construir en el siglo XV por Juan Pacheco, primer marqués de Villena, uno de los hombres más poderosos e influyentes de Castilla. El vídeo, como casi todos los nuestros, está dividido en etapas, con lo que podéis saltar de una a otra etapa según os interese. Torneo de combate medieval Desafío de Belmonte. Comencemos por el torneo Desafío de Belmonte, que ha durado 2 días, el 21 y 22 de septiembre, y que se ha celebrado a los pies del castillo de Belmonte. Teóricamente era un torneo nacional, pero también han participado equipos y competidores extranjeros. En este torneo y en muchos de los de combate medieval hay enfrentamientos, tanto femeninos como masculinos. El combate medieval también es conocido como Bohut, palabra que viene del francés. Este fin de semana se ha disputado bajo diferentes modalidades de combate. Los más destacados han sido los de espada y los de melee, en la que se enfrentan grupos de guerreros provistos con diferentes armas, hachas, espadas y mazas. Todos los guerreros y guerreras van protegidos con casco y por pesadas armaduras de acero. Si un guerrero pierde alguna pieza de su armadura llamada protección, queda eliminado. El enfrentamiento en melee es por equipos. Es quizá el enfrentamiento más anárquico, emocionante y vistoso. Aquí sobre todo puntúa el derribar al contrario sea como sea, incluso con zancadillas y empujones. Los guerreros derribados o derrotados son señalados por los árbitros con sus banderines y deben quedar inmóviles. En la competición por equipo gana el equipo que al finalizar tiene más guerreros en pie. La liza es un amplio terreno rectangular vallado donde se celebran todos los desafíos. Combate individual. Combates individuales. Cuando son combates individuales se acota un terreno con forma de cuadrilátero, aún más reducido, y se celebra dentro de la disputa. En los combates individuales con espada hay diferentes formas de puntuar con cada acción o golpe. Los golpes en la cabeza cuentan como un punto. Aquí también derribar al contrario es la forma de ganar por KO. Si ninguno de los dos luchadores consigue derribar al otro, se contarán los puntos de cada golpe efectivos que se hayan dado. Los árbitros se distinguen porque no llevan armadura y portan unos banderines de colores con los que señalan a los jugadores cuando están eliminados o cuando deben separarse. Son también los encargados de parar el juego en caso de que vean peligro para la seguridad física de algún guerrero. Antes de pasar a ver la competición por equipo en melee, os dejo algunas de las mejores acciones que se vieron el día de los combates individuales con espada. La gran final entre el español Pedro Otero y el inglés Daniel Winter. Pedro es muy querido por el público por su simpatía y respetado por sus rivales por su habilidad como guerrero. Daniel es temido y respetado por su portento físico y su combatividad. Os dejo arriba un enlace con el vídeo completo de este combate. Melees por equipos. La melee por equipos es uno de los enfrentamientos más vistosos. Cada equipo toma una posición en cada extremo de la liza. Cuando un equipo no tiene suficientes guerreros, se pueden juntar varios equipos en alianza para formar 2 grupos con suficientes individuos. En la melee por equipos se intenta sobre todo aislar a uno o varios de los individuos del equipo contrario y se busca la superioridad numérica para forzarle a caer o rendirse. Es bastante común ver cómo los equipos desplazan sus guerreros de un extremo al otro de la liza, buscando quedar en superioridad numérica en una de las zonas. La finura y la delicadeza quedan para otro día. Es emocionante en todo momento. La estrategia y astucia de un equipo para llegar a la superioridad local es decisiva para el resultado final de la contienda. El volumen del cuerpo es determinante en muchos de los enfrentamientos. Cuando embiste una persona de 125 kilos armado con una armadura de acero y va al choque, es muy difícil no acabar en el suelo. Los equipos británicos, centroeuropeos y del norte suelen ser muy potentes debido a su gran tradición en el combate medieval
y por el tamaño de sus guerreros. Los equipos del sur de Europa, especialmente portugueses y españoles, suelen apoyarse más en la velocidad y en la agilidad de sus miembros. En todo caso, incluso cuando la batalla es desigual, la emoción dura hasta el último segundo y el instante en el que cae el último guerrero. El mercadillo medieval y la zona de restauración. No todos son combates en un evento de este tipo, también suelen tener una zona de restauración con comidas y bebidas, que además sirven sobre todo de zona de esparcimiento durante los descansos. En ella además se suelen desarrollar pequeñas representaciones, bailes y alguna actividad complementaria. Es una zona de entretenimiento y de todo tipo de diversión donde a veces se interactúa con los propios guerreros. Trebuchet Park, parque de catapultas y máquinas de guerra. El Trebuchet Park del Castillo de Belmonte es el mayor parque de máquinas de asedio a escala real del mundo. A lo largo de la visita vas a poder ver 40 máquinas de asedio, todas ellas a tamaño real y perfectamente operativas. Podéis conocer todos los secretos de las máquinas de guerra y de asedio en un paseo por vuestra cuenta con una audioguía gratuita descargable o mediante una amena visita guiada gratuita que se realiza varias veces al día y en la que además de amenas explicaciones podremos operar la mayor catapulta del mundo, 18 metros de altura. Con la ayuda del público, quizás nosotros mismos, veremos lanzar piedras de más de 30 kilos por encima de la muralla. Esperemos que no haya ningún coche aparcado al otro lado. El parque se articula en torno a 4 ámbitos temáticos diferenciados: el mundo cristiano, el mundo musulmán, el mundo oriental y el Renacimiento. En cuanto a la cronología de las piezas expuestas, se sitúa entre los siglos V y XV para los primeros espacios, siendo el siglo XV para las piezas renacentistas. Algunas de estas máquinas de asalto fueron ideadas por el inventor Leonardo da Vinci. Durante la Edad Media, los asedios eran el modo de combate más frecuente, mucho más habituales que las batallas en campo abierto. De ahí que la estrategia para rendir una plaza eran fundamentales en la guerra. Estas estrategias eran 2: rendirla por hambre o asaltarla y capturarla por la fuerza tras conseguir hacer una brecha en las defensas. Asaltarla por la fuerza solía llevar a ingentes pérdidas humanas y era una estrategia normalmente abocada al fracaso. La estrategia de bloqueo era muy lenta y costosa económicamente, ya que requería inmovilizar durante meses o años un ejército para rodear la plaza asediada. Ahí es donde entran en juego las máquinas de asedio y su ingeniería, capaces de acortar los tiempos de asedio y por tanto con una evidente rentabilidad económica y de hombres. La artillería sustituyó paulatinamente a estas piezas. La última vez que fue utilizada la catapulta por un ejército europeo fue por los hombres de Hernán Cortés durante la conquista de México. Pero como ya no se controlaba la técnica de construcción, la piedra se precipitó sobre la propia máquina y sus operarios. Todas estas explicaciones las podéis disfrutar durante el recorrido por el Trebuchet Park. El Castillo de Belmonte. El castillo reabrió sus puertas al público en julio de 2010, tras una larga reforma y adecuación museística. Su visita nos ofrece un recorrido cultural a lo largo de la historia de tan emblemático monumento, desde su construcción en el siglo XV hasta la actualidad. La visita cultural dispone de audioguía en 4 idiomas: español, inglés, francés e italiano, y un audiovisual de 12 minutos. El castillo se encuentra en perfecto estado de conservación tras una larga reforma. Su planta, diseñada en forma de estrella, es única en Europa. Destaca por su interior palaciego, decorado con lujosas techumbres mudéjares, tanto en salones como galerías, y así como por su bestiario medieval, esculpido en piedra, también único en España. El conjunto arquitectónico y su historia hacen de este castillo uno de los más representativos de nuestro país. Fue construido por orden de don Juan Pacheco, primer marqués de Villena y uno de los hombres más influyentes de Castilla. Era un momento de convulsiones y luchas internas en el reino. El marqués se proponía acumular territorio y construir fortalezas para hacerse poderoso ante los problemas sucesorios que se avecinaban. La guerra civil en Castilla, entre el bando que apoyaba a Isabel, la futura reina católica, y Juana, apodada por sus enemigos como la Beltraneja, y que, aunque fue reina de Castilla y reina consorte de Portugal, pasó como rehén y prisionera la mayor parte de su larga y desgraciada vida. En 1456 se inicia las obras en el Cerro de San Cristóbal, que domina la población de Belmonte. Se completa en tan solo 4 años.
Fue concebida como fortaleza-palacio para satisfacer las necesidades defensivas del Marqués de Villena. Por una parte defensiva, por otra parte como su residencia lujosa, acorde con la ansia de poder y su influencia en el reino. Durante la Guerra de la Independencia, la fortaleza no sufrió grandes daños, entre otras cosas porque el entonces marqués fue un afrancesado, que apoyó a José I Bonaparte, Pepe Botella para nosotros. En 1811, los franceses fusilaron bajo sus murallas al tío Camuñas, el líder guerrillero manchego que combatió con tanto éxito la invasión francesa. Pasada la guerra, la heredera del marqués sería la famosa doña Eugenia de Montijo, la futura emperatriz de Francia por su matrimonio con Napoleón III y también descendiente del marqués de Villena. La emperatriz emprende una extensa restauración y reforma para adecuarlo a los nuevos tiempos y a su imperial gusto. La visita del castillo. La planta del castillo es muy peculiar, denominada de estructura atenazada. Está construida sobre un triángulo equilátero con dos cuerpos en dos de sus lados y en el otro extremo la torre de homenaje. Un triángulo que se convierte en polígono de 9 lados con 6 torres en los vértices que forman una estrella de 6 puntas. La torre tiene unos 22 metros de altura. La planta del castillo es en forma de estrella de 6 puntas, única en Europa. El principal recinto se rodea de una barrera artillera. Esta barrera tiene 3 puertas monumentales y 3 baluartes. En el interior del castillo destacan las techumbres mudéjares de sus salones y galerías. Su sala más importante es la conocida como capilla o sala de embajadores. En ella hay un artesonado mudéjar con mocárabes de los más bellos de España. En la misma sala hay un bestiario medieval esculpido en piedra que tampoco tiene igual en toda España. Pues no se trata de un bestiario disperso en los capiteles de un claustro, sino concentrado en tan solo 2 ventanas y que se le atribuye a Juan Guas. Este bestiario tiene 59 figuras repartidas entre 2 ventanas. Las salas visitables del museo fueron resultado de la restauración llevada a cabo por la emperatriz doña Eugenia de Montijo para adecuar el castillo a su regia residencia. Son las habitaciones más elegantes que visitaré. Durante el recorrido de estas salas se explica la vida de esta legendaria noble española nacida en Granada y que llegó a ser regente del Imperio francés en 3 ocasiones, de la que se han escrito numerosas historias e incluso películas. El castillo disfruta de espectaculares vistas sobre la localidad de Belmonte y el paisaje manchego, incluido algunos molinos. El castillo de Belmonte es hoy propiedad de la Casa Ducal de Peñaranda Montijo. Su actual heredero, la familia Fitzjames Stuart, gestiona el conjunto arquitectónico y sus actividades. En cuanto al aparcamiento, el castillo de Belmonte posee un aparcamiento gratuito a la entrada del recinto amurallado, habilitado para visita normal, y que en este tipo de eventos se suele complementar con otros aparcamientos. No es necesario preocuparnos excesivamente por el aparcamiento, tampoco es necesario una larga caminata hasta la entrada del recinto. ¿Qué ver en Belmonte? La localidad amurallada de Belmonte, a la sombra de su castillo, posee un rico patrimonio histórico, herencia de su noble pasado. Su colegiata de San Bartolomé fue mandada a construir también por el marqués y hoy alberga un museo. Otros edificios destacados son el Palacio de Buenavista, el convento de los jesuitas, la Casa de Comedias y la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Además, en sus colinas podemos ver quijotescos molinos manchegos. Y si no os basta con estos, a pocos kilómetros tenéis los de Mota del Cuervo, uno de los conjuntos más destacados y fotografiados de La Mancha. La localidad posee magníficas opciones de restauración por si queréis deleitaros con la gastronomía manchega y variedad de hospedajes para todo tipo de bolsillos, por si queréis alargar la estancia o explorar más a fondo la zona. Bueno, hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado y si es así, por favor, dale un like, comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Recuerda que tenemos muchos más vídeos de viajes con los mejores consejos y casi cualquier destino. Hasta el próximo vídeo, viajeros.